Título: El viejo mendigo que despilfarró su juventud, la lección final. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy, no les traigo una simple historia, sino un espejo del alma, una advertencia susurrada desde el fondo del arrepentimiento. Es el relato de un hombre que lo tuvo todo, un negocio próspero, un amor verdadero y un futuro que brillaba como el sol del mediodía. Pero por escuchar las voces equivocadas, las sirenas del placer momentáneo, vio cómo su juventud se convertía en cenizas y lo perdió absolutamente todo. Antes de sumergirnos en este viaje, te pido un pequeño gesto que puede llevar esta luz a otros. Si compartes este video o le das a me gusta, estás ayudando a que este mensaje de sabiduría llegue a alguien que quizás lo necesite hoy. Que este simple acto sea una siembra de bendiciones en tu vida y en la de los demás. Acompáñame a descubrir la última lección de un alma marcada por sus decisiones. Había una vez, en un tiempo ya desvanecido por el olvido, un anciano que deambulaba por las calles de una pequeña ciudad. Sus ropas, gastadas y raídas, contaban historias de inviernos crueles, su cuerpo, encorvado bajo un peso invisible, y sus ojos, dos pozos profundos, parecían cargar con el lastre de 1000 recuerdos. Era un mendigo, una sombra anónima para todos, pero en su interior ardía una verdad que lo atormentaba con cada amanecer. Había llegado a esa ciudad huyendo de otra, porque cada esquina de su antiguo hogar le recordaba su juventud perdida y, con ella, los errores que lo habían sentenciado a la más profunda soledad. Nadie lo conocía, nadie se atrevía a acercarse. Algunos, incluso, se burlaban de su aspecto. Y aunque lo había perdido todo, lo que más lo destruía no era el hambre ni el frío punzante de las noches, sino el recuerdo incesante de lo que pudo haber sido. El anciano soñaba despierto con que alguien, alguna vez, le hiciera la pregunta que llevaba guardada en el corazón desde que la vejez lo alcanzó. La pregunta que, como una llave, podría liberar el dolor que lo consumía por dentro. Y así, el anciano vivía sus días, envuelto en una tristeza silenciosa, caminando sin rumbo, recogiendo sobras de la basura y sobreviviendo a duras penas con las pocas monedas que la gente dejaba caer en su mano sin siquiera mirarlo a los ojos. Nadie se detenía a escuchar su voz. Nadie preguntaba por su historia. Para el mundo, era solo un mendigo más. Pero dentro de él, un deseo silencioso ardía como una brasa, que alguien, aunque fuera una sola persona, se acercara y le diera la oportunidad de contar lo que lo atormentaba. Porque su tristeza no era solo por el hambre o la soledad. Era por la memoria de su juventud desperdiciada, por la cadena de errores que lo habían arrastrado a ese oscuro destino. Cada noche, al cerrar los ojos, repetía en su mente, si tan solo alguien me preguntara, si alguien me escuchara, podría dejar de cargar este peso en silencio. Un día, el destino, o quizás la mano de Dios, lo sorprendería con la llegada de un joven, cuya voz le traería la pregunta que tanto había esperado escuchar. Mientras tanto, en esa misma ciudad, vivía un joven de apenas 20 años llamado Tulio. Tenía un buen empleo, ganaba lo suficiente y su futuro parecía prometedor. Sin embargo, en su corazón anidaba una preocupación constante por lo que vendría. Este pensamiento lo entristecía, porque aunque tenía grandes planes y sueños, el miedo a equivocarse lo paralizaba. El temor a tomar malas decisiones lo atormentaba, pues apenas comenzaba a vivir. Vivía solo, y en medio de esa soledad, a veces sentía que su vida carecía de sentido. Era un muchacho tranquilo, no era derrochador. Pero, como todo joven, la tentación del desorden y los placeres fáciles lo rondaba. En más de una ocasión, terminó gastando su dinero en cosas de las que luego se arrepentía amargamente. Un día, caminando por las calles, con el alma cargada de dudas, sus pasos lo llevaron hasta el parque central. Y al entrar, sus ojos divisaron a lo lejos la figura encorvada del viejo mendigo.
En ese instante, algo en su interior, una voz suave pero firme, le dijo que debía acercarse. Antes de llegar, decidió comprar algo de comer, pues sintió compasión por el anciano. Tulio se aproximó con pasos suaves, dudando, pues pensaba que tal vez aquel hombre fuera agresivo. Sin embargo, al ver la serenidad en su mirada cansada, comprendió que estaba ante un hombre vencido por los años y la tristeza. Se inclinó un poco y, con voz temblorosa, dijo, «Señor, ¿puedo sentarme a su lado?» El anciano levantó la mirada, sorprendido por la cortesía, y con una leve sonrisa, respondió, «Claro, hijo, siéntate. No siempre la vida me regala compañía». El muchacho, con las manos temblorosas, le extendió un pequeño paquete con comida. «Mire, le traje esto». Me acerqué porque sentí que debía hacerlo. El anciano lo recibió con cuidado, como si aquel alimento fuera un tesoro, y dijo con la voz entrecortada, «Gracias, hijo. Nadie suele detenerse a hablar conmigo». Y así, dos almas tristes, cada una con su propio peso, se encontraron en un banco del parque. Una buscaba respuestas, la otra deseaba ardientemente ser escuchada. Fue entonces, como si Dios mismo hubiera dispuesto aquel encuentro, que el joven abrió su corazón y pronunció la pregunta que el anciano había esperado durante toda su vejez. «Señor, yo no quiero cometer errores en mi vida. No quiero perderme en malos caminos, ni seguir consejos equivocados. El futuro me pesa y todavía soy joven, pero siento que cualquier mala decisión podría cambiarlo todo». Hizo una pausa, respiró hondo y, con la voz quebrada, se aferró al coraje que le quedaba. «Por favor, dígame, ¿cuál es el peor consejo que usted recibió en su vida? ¿De qué se arrepiente ahora en su vejez? No quiero repetir los errores de otros. Ayúdeme a no seguir el mal camino». El anciano bajó la mirada y unas lágrimas comenzaron a surcar sus mejillas arrugadas. Con la voz rota, le dijo, «Joven, llevaba tantos años esperando escuchar esa pregunta». El muchacho lo miró sorprendido, pero el anciano, en lugar de responder de inmediato, suspiró profundamente y añadió, «No te daré la respuesta todavía. Antes, debo contarte una historia. La historia de un hombre que despilfarró su juventud y que después, en su vejez, no encontró consuelo alguno». El anciano acomodó sus manos temblorosas sobre las rodillas y comenzó su relato. Había una vez un joven llamado Marcos. Tenía un futuro brillante por delante. Era trabajador, disciplinado, ganaba buen dinero y había levantado su propio negocio, lleno de ilusiones y grandes sueños. Además, tenía a su lado a una buena compañera, una mujer noble y trabajadora. Juntos soñaban con un futuro estable, lleno de esperanza y prosperidad. Marcos era feliz. La gente del barrio lo apreciaba, pues siempre saludaba con respeto. Era agradecido con Dios y tenía un corazón generoso con los más necesitados. Todo parecía estar en orden. Todo parecía caminar hacia un destino de éxito y bendición. Pero como en toda historia, a veces incluso los buenos se descuidan y pueden perder el rumbo. Y así, poco a poco, el joven comenzó a bajar la guardia, sin darse cuenta de que las tentaciones y los malos consejos lo estaban esperando a la vuelta de la esquina. Un día, unos viejos amigos que habían llegado de visita a la ciudad, amigos que nunca se destacaron por sus buenos valores, lo invitaron a conversar en un parque. Llevaban consigo unas cervezas. Entre risas y recuerdos, uno de ellos le dijo a Marcos que lo veía muy bien, que lo felicitaba por su vida ordenada. Entonces Marcos, con curiosidad, les preguntó cómo les iba a ellos. Fue ahí cuando, con un aire de falsa libertad, respondieron que no trabajaban demasiado, que no se preocupaban por ahorrar ni por el futuro, porque según ellos, lo único que importaba era disfrutar. Mujeres, fiestas, placeres.
Eso sí es vida, le dijeron mientras levantaban sus latas de cerveza como si brindaran por su supuesta felicidad. Marcos fue sincero. Les contó que tenía una buena compañera que lo apoyaba en todo y que juntos estaban levantando un pequeño negocio que poco a poco iba creciendo. Habló con orgullo de cómo habían logrado ahorrar, de sus planes para el futuro. Los supuestos amigos lo escuchaban en silencio, pero sus miradas cargaban un aire de burla escondida. Fue entonces que uno de ellos, con tono de falsa confianza, lo interrumpió: Marcos, el dinero es para gastarlo, no para guardarlo. ¿De qué te sirve matarte trabajando y ahorrando? La vida es ahora, y hay que disfrutar los placeres mientras aún somos jóvenes. Otro, con una sonrisa sarcástica, añadió: oh, Marcos, siempre fuiste el diferente. El que nunca quería ir a la taberna, el que nunca amanecía en fiestas. Nunca disfrutaste la vida como nosotros. Y mírate ahora, tienes 20 años y sigues viviendo como un viejo. Te lo estás perdiendo, amigo. Esas palabras lo golpearon profundamente. Marcos, en silencio, sentía cómo esas voces lo envolvían. Uno más insistió: deja de ahorrar e invertir. ¿Acaso no ves que el dinero es para gastar? ¿O crees que cuando mueras te lo llevarás contigo? No seas tonto, Marcos. Vive, disfruta, siente el sabor de las mujeres, de las noches largas, del vino y las fiestas. Mañana ven con nosotros a la taberna. Allí sí hay alegría, te lo garantizo. En ese momento, algo dentro de Marcos se estremeció. Su corazón, que siempre había estado firme en la disciplina, comenzó a dudar. Por primera vez, las semillas de la duda se plantaron en su mente. ¿Y si ellos tenían razón? ¿Y si estaba desperdiciando los mejores años de su vida en sacrificio y ahorro? Así, lo que comenzó como una simple conversación en un parque, se convirtió en la chispa que encendió el fuego de su caída. Esa tarde, al llegar a su casa, su compañera notó el olor a cerveza en su aliento. Marcos, ¿has estado bebiendo?, le preguntó con tristeza. Él, nervioso, mintió. Ella, con dulzura pero con firmeza, le advirtió: ten cuidado. No todo el que te sonríe es tu amigo. No arruines lo que tanto hemos construido. Esa noche, Marcos apenas pudo dormir. Las palabras de sus amigos resonaban en su cabeza: la vida es ahora. El dinero es para gastarlo. La semilla de la duda había comenzado a germinar. Al día siguiente, a pesar de las advertencias, la tentación fue más fuerte. Cuando cayó la noche, Marcos, vencido por la curiosidad, le dijo una mentira a su compañera y salió. Antes, había tomado a escondidas una parte del dinero que con tanto esfuerzo habían ahorrado juntos. En el parque, sus amigos lo recibieron con sonrisas de triunfo. Eso, Marcos. Sabíamos que no nos fallarías. Hoy sí vas a conocer la verdadera alegría. Y así, entre risas y copas, Marcos se dejó arrastrar. Esa noche bebió hasta perder la razón. Su compañera lo esperó despierta toda la madrugada, con el corazón en un puño. Marcos apareció al amanecer, tambaleándose, con los ojos rojos y el cuerpo impregnado de alcohol. Cuando llegó, su compañera lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Qué te ha pasado, Marcos? ¿Por qué me haces esto? Él, aún ebrio, intentó calmarla. Amor, fueron solo unas copas, no volverá a pasar, te lo prometo. Pero aunque ella quiso creerle, en su corazón se sembró la desconfianza. Pasaron unos días en aparente calma, pero la tentación regresó. Sus amigos volvieron a buscarlo. Y esta vez, Marcos volvió a caer.
De nuevo tomó dinero de los ahorros y, llevado por la oscuridad de la noche, no solo bebió, sino que también traicionó a su compañera con mujeres de la taberna. El joven que antes era un ejemplo de disciplina se dejaba arrastrar por la lujuria y el descontrol. Las discusiones en casa se hicieron frecuentes. El negocio empezó a decaer. El dinero que con tanto esfuerzo habían guardado se iba esfumando como arena entre los dedos. Los vecinos ya no lo admiraban, ahora murmuraban a sus espaldas. Hasta que un día, cansada del dolor y las promesas rotas, su compañera lo dejó. Marcos se quedó solo, con la tristeza mordiéndole el alma. Pero en lugar de arrepentirse, se hundió aún más en los placeres vacíos, gastando lo poco que le quedaba en noches de alcohol y desorden. Después de la partida de su amada y la quiebra del negocio, Marcos intentó levantarse. Consiguió trabajos esporádicos, pero su corazón estaba vacío. Y en medio de ese vacío, lo único que resonaba en su mente era aquel consejo venenoso: el dinero es para gastarlo. Disfruta, porque cuando mueras no te llevas nada. Aquellos que lo habían motivado a perderlo todo ya no estaban. Los falsos amigos se habían marchado, dejándolo solo con las consecuencias. Así pasaron los años. Marcos trabajaba duro de día, pero de noche derrochaba lo que ganaba, atrapado en un ciclo interminable de sudor y vacío. El tiempo, implacable, fue consumiendo su juventud. Cuando llegó a los 50 años, ya no tenía compañera, ni negocio, ni ahorros, ni familia. Agotado, con el alma herida y los bolsillos vacíos, tomó la decisión más dura: dejarlo todo y partir a las calles, convertido en un vagabundo, viviendo de limosnas y recuerdos. Comprendió, cuando ya era demasiado tarde, que cada decisión lo había llevado a ese abismo. Se arrepintió, pero el tiempo no perdona, y lo único que le quedaba era la soledad y la tristeza. Cuando el viejo mendigo terminó de contar la historia, el joven Tulio se quedó en silencio, con el corazón encogido. Tras un largo instante, apenas pudo murmurar: «¡Qué historia tan triste! Pobre hombre, debió vivir arrepentido hasta el final». En ese momento, el anciano bajó la mirada. Sus labios temblaron y 2 lágrimas más corrieron por sus mejillas. Con la voz quebrada, respondió: ese hombre soy yo». El joven retrocedió un paso, incrédulo. «¿Usted es Marcos?», preguntó atónito. El anciano asintió lentamente, secándose las lágrimas. «Sí, hijo. Yo fui ese hombre. Llevo 25 años así, viviendo en la calle, arrastrando el peso de mis errores, cargando cada día con el pasado que yo mismo construí». El anciano cerró los ojos y, con un dolor profundo, finalmente respondió a las preguntas que el joven le había hecho. «El peor consejo que recibí en mi vida fue el que me dieron mis supuestos amigos: gasta el dinero, disfruta la vida, porque cuando mueras no te llevarás nada». Ese consejo envenenó mi mente y arruinó mi destino. Mírame ahora. No tengo dinero, ni techo, ni familia. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que aún no he muerto. Llevo más de 25 años cargando esta cruz, deseando que la muerte llegue, pero no llega. Ese consejo me robó lo que más amaba y lo que más valía. El anciano continuó, con la voz rota por el llanto pero llena de una terrible verdad. ¿De qué me arrepiento ahora en mi vejez? Me arrepiento de no haber valorado lo que tenía. Me arrepiento de haber cambiado el amor de una buena mujer por placeres baratos. Me arrepiento de haber tirado por la borda el esfuerzo de años por unas cuantas noches que ahora solo me saben a vacío. Me arrepiento de haber seguido la voz de la calle en lugar de escuchar la voz de mi conciencia. Y sobre todo, me arrepiento de haber perdido mi juventud». El silencio se hizo pesado. El anciano tomó las manos del joven y lo miró fijamente a los ojos. «Escúchame bien, hijo.
Nunca dejes que nadie te convenza de desperdiciar la juventud que Dios te ha dado. No sigas a los que te invitan al placer fácil, porque detrás de esa sonrisa se esconde la ruina. Cuida tu hogar, cuida a tu compañera, cuida lo que construyes con tus manos. El dinero se va, pero si lo usas con propósito, se convierte en el fruto que sostiene tu vida. Siembra en tu juventud lo que quieras cosechar en tu vejez. Yo sembré pecado y ligereza, y ahora cosecho soledad y lágrimas. No sigas mis pasos, muchacho. Aprende de mi desgracia para que tu vida sea luz y no sombra. El anciano respiró hondo y añadió con solemnidad, como citando una sagrada escritura, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Porque cuando llegue ese tiempo, ya será tarde. Aprovecha tu juventud, hijo, continuó. No la desperdicies en lo que un día se convertirá en cadenas. Rodéate de gente que te edifique, no de quien te arrastre al vacío. Trabaja con esfuerzo, pero también con propósito. Invierte en tu futuro. Ahorra para los días difíciles. Ama con fidelidad y sé agradecido con Dios en todo momento. La juventud es como un río que corre rápido, si no sabes canalizarlo, se desborda y destruye. Pero si lo guías con sabiduría, se convierte en vida, en bendición, en legado. El joven, conmovido hasta lo más profundo de su ser, con lágrimas en los ojos, le dijo, Señor, lo que me ha contado no será en vano. Le prometo que no repetiré sus errores. Gracias por abrirme los ojos. Gracias por compartir su verdad, aunque le duela. El anciano sonrió débilmente, como si por fin hubiera descansado de una carga que lo acompañó por décadas. Es lo único que deseo, hijo, susurró. Que mi historia no se pierda en el viento, que sirva para salvar, aunque sea, a un alma joven. Y por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas del anciano no fueron de dolor, sino de alivio. Porque comprendió que, al compartir su desgracia, había sembrado esperanza en el corazón de alguien más. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Si esta historia ha tocado tu corazón, dale a me gusta y compártela. A veces, un simple clic puede ser el faro que guíe a otra alma en la oscuridad. Suscríbete para no perderte más relatos que, con la ayuda de Dios, buscan transformar vidas. Que la paz y la sabiduría guíen siempre tu camino. Amén.